Bueno, es una satisfacción recibir a una colega que es una periodista de investigación que trabaja en el Canal 5, ¿no? Panorama, el programa dominical de este canal, que el día de ayer sacó revelaciones, como suelen hacer los domingos por la noche, en relación al rol que habría jugado Betsy Chávez en la tentativa de golpe de Estado abortado de Pedro Castillo. ¿Qué más sabemos en relación a lo que conocíamos hasta ahora? Así es. Nosotros en Vicky Panorama... Zamora, antes, permíteme que te Gracias, salude Fernando. y que te agradezca por estar con nosotros acá. Así es. Nosotros en Panorama venimos investigando este tema desde que ocurrió el golpe de Estado. No hemos hecho diferentes publicaciones a lo largo de este tiempo. Y el día de ayer lo que publicamos fue básicamente hemos accedido a la declaración de la reportera de TV Perú, que por temas circunstanciales estuvo en escena, ¿no? Ella fue convocada, digamos, para cubrir este mensaje. Entonces, hay varios puntos que ella señala dentro de su testimonio que se los ha narrado a la Fiscalía, en donde, por ejemplo, detalla el rol que ha tenido la exministra Betsy Chávez, ¿no? Entonces, lo más resaltante de lo que ella ha narrado en esta confesión es que había un plan después del golpe de Estado. Ella dice que así como Betsy Chávez la recibe desde PCM y la conduce hasta el despacho, también la despide, hace este mismo recorrido. Y es ahí donde se produce esta revelación. ¿Qué le dice? Que básicamente ella como periodista le pregunta, ¿y ahora qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la ex premier intenta calmarla, le dice que tranquila y que había que hacer varias cosas. Una de ellas era sacar un decreto supremo. Entonces, yo tengo acá la manifestación, si quieres te lo puedo leer textualmente. Ella dice, tranquila, y yo le pregunto, ¿ahora qué viene, no? Y Betsy Chávez me responde que va a hacer un adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿generales? Ella no me responde. Es de suponer que las elecciones iban a ser únicamente parlamentarias porque Pedro Castillo quería atornillarse ahí en el poder, ¿no? Y continúa la ex premier diciéndole que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto y que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y que la reportera, en su afán de reportera de querer saber mayor información, le pregunta ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo, tengo que sacar un decreto supremo. Entonces ella va narrando a lo largo de esta manifestación, como te digo, una serie de detalles que no conocíamos, ¿no? Como las ubicaciones, dónde estaban ubicados. Es por eso, por ejemplo, que ella en algún momento dice que el presidente estaba sentado en su escritorio, listo ya para hacer el mensaje, y que alguien le avisa y le dice que el ministro Salas estaba afuera y que él se pone nervioso y que él pregunta a alguien atrás, pero la única persona que estaba en esa dirección donde él mira y hace la pregunta era la ex premier. Y que luego él dice que no ingrese el ministro Salas al despacho y solamente estaban presentes Aníbal Torres, Betsy Chávez y los ministros de Defensa y del Interior. Willy Huerta, señor Bobbio, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Tres ministros en ejercicio y un exministro, entre tanto, devenido asesor. Además de los edecanes y personal allegado al presidente, que eran los encargados de ponerle la banda presidencial, de ver, digamos, de estar cerca al presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿qué devela esto? Que sí había, o Betsy Chávez sí tenía un plan después del golpe de Estado. Hablar de un decreto supremo que quería firmarse, que quería legalizarse. Aníbal Torres habla mucho de que para él ya no habría delito porque, a pesar que en la subcomisión en algún momento admite que lo hay, porque no se legalizó nada, no se materializó en el papel, que no hubo decreto alguno. Sin embargo, esta manifestación de esta periodista develaría que sí había la intención de materializarlo, ¿no? Y algo también importante es que nosotros entrevistamos al ministro Huerta, al exministro del Interior, que él dice que lo citaron, que él no sabía, no tenía conocimiento de nada, pero que le llamó la atención en algún momento cuando se abre la puerta y ingresa Salas, Roberto Sánchez a increpar y a saber qué es lo que había pasado, él aprovecha y se va, se escapa. Bueno, ellos habían visto por la tele lo que dijo el presidente. Tal cual. No. Entonces, él dice que él aprovecha que esta puerta del despacho presidencial se abre, porque al parecer hay incluso hasta clave para acceder al despacho presidencial. Nadie entra, nadie sale sin autorización. Él se escapa y... ¿Quién? Willy Huertas. Willy Huertas se va, abandona Palacio, se va a hacer su carta de renuncia y en este trayecto comienza a llamarle insistentemente Betsy Chávez.
¿para qué llamaba a Betsy Chávez? Digamos, es una interrogante para que él también se lo pregunta. Su plan, ¿no? Para poder, obviamente uno llama al ministro del Interior minutos después de ese discurso, es para que se ejecuten las medidas represivas y es lo que conculcatorias, suponemos, ¿no? Me parece que es poco probable que la alternativa sea otra, ¿no? Además, digamos, ya analizando un poco el discurso del presidente, en algún momento habló de toque de queda. Tú sacas un decreto supremo firmado ¿por quién? Por la Premier, por el presidente y por el ministro del Interior. O sea, digamos, debemos suponer que para algo lo necesitaban, ¿no? Entonces ella comienza a llamarlo, ella primero. Como no le responde, es Pedro Castillo quien comienza a hacer 3 llamadas consecutivas y no obtiene respuesta alguna. A Huerta siempre. A Huerta siempre, no obtiene respuesta alguna, ¿no? Y Huerta es entre los primeros que firmó una renuncia, ¿no? Digamos, ahí había una seguidilla de minutos entre lazos de tiempo, pero él finalmente termina renunciando como a la 1 y algo, ¿no? 1 y cuarto, me parece. ¿Y qué pasó con los que estaban presentes? Usted ha dicho Bobbio, Betsy Chávez, además de Huerta. Bobbio y Betsy Chávez. El rol de Bobbio, que era nada menos que ministro de Defensa, y es un general retirado. Según lo que ayer narró en Panorama el exministro del Interior, Willy Huerta, porque digamos aquí habían 2 personas, 2 testigos, ¿no? La chica, la reportera, y el ministro Huerta, el que nosotros hemos podido entrevistar. Lo que él dice es que terminado el mensaje, el presidente, digamos, según relato de la reportera, Betsy Chávez lo abraza, le dice bien presidente, lo abraza, luego entra Aníbal Torres, lo abraza también, y luego el ministro Huerta lo que dice es que él ve que tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres se acercan al presidente y que luego el presidente le habla al exministro Bobbio y le pregunta por los papeles, si había llevado los papeles, y que él firma algunos documentos. ¿Qué firmó? Se desconoce, no se sabe. ¿Pero qué podría ser? ¿Qué papeles serían esos? En algún momento ahí hay una contradicción entre ambos ministros en relación a Bobbio la secuencia y del tiempo, entre Bobbio y Willy Huertas. O sea, Bobbio dice que esos papeles los hizo firmar antes del mensaje, Willy Huertas dice que fue después del mensaje, ¿no? Si ha sido un decreto supremo posterior o alguna medida, no lo sabemos. Pero en el para caso, que se lo den a Bobbio, tenía que ver con las Fuerzas Armadas. En ese momento era el ministro de Defensa, ¿no? Lo que él dice y alega en algún momento dentro de las investigaciones y los interrogatorios es que los documentos que él llevó al presidente eran básicamente algunos cambios que se tenían que dar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero digamos, lo relevante de lo publicado ayer en Panorama es este testimonio de esta periodista que enmarca, digamos, a una Betsy Chávez con conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Y no solamente de lo que iba a pasar en ese momento, sino con un plan para después de este mensaje y de este fallido golpe de Estado, ¿no? ¿Qué quería? Todo ¿qué lo decretos? cual significaría que lo que declaró Betsy Chávez ante la Comisión Parlamentaria es falso. Ella niega todo, ¿no? Ella niega incluso desconocer qué es lo que iba a leer el presidente. Ella dice básicamente que el presidente ese día baja de residencia, ingresa a su despacho y le dice: Premier, necesito un equipo de TV Perú, y ella, asumiendo funciones que, digamos, están asignadas a otras personas, a su equipo de prensa, ella misma se encarga de llevar por canales no habituales a un equipo de incluida TV esta periodista que ahora hace estas revelaciones. Exacto, ¿no? Que con su ojo de periodista, digamos, ha podido detallar y fotografiar en su memoria una serie de detalles de lo que ella vivió en esos momentos. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de seguro sobre lo que hizo Castillo esa mañana? Mañana que, recordemos, estuvo marcada por las declaraciones prestadas por un colaborador de Pedro Castillo, Marrufo, quien fue el primero, me parece, en ese momento, en afirmar que Castillo había recibido dinero directamente de la corrupción. Claro, recordemos que ese día se iba a ver el tema de la vacancia a las 3 de la tarde, ¿no? Fue un día en el cual no se sabía si habían los votos o no, pero cuando entra Salatiel Marrufo y da su testimonio en el Congreso de la República, digamos, nadie sabía cómo se estaba moviendo ese ajedrez de votaciones dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, es de presuponer que el presidente creía que sí habían los votos y que por eso se hizo todo lo que se hizo en estos momentos en Palacio de Gobierno. Ahora, ¿no? hubo la visita temprano ese día del comandante general del Ejército
a Palacio de Gobierno, ¿no? Y la hubo reuniones, digamos, en la noche de los ministros, estuvo el ministro Bobbio, por ejemplo, el día anterior en la noche, pero había muchos ingresos y salidas de ministros. Pero la mañana misma, a las 7 de la mañana, me Lo parece. que pasa es que ahí hubo una renuncia de un miembro de las Fuerzas Armadas, que es lo que dice Bobbio, que era lo que él llevaba para que el presidente firme, que era su cambio, ¿no? Entonces, pero digamos, todos enmarcan y todos los testigos, como es el caso también de Willy Huertas, que estuvo ahí esperando, el exministro del Interior esperando ser atendido, porque él fue convocado por el presidente, quien vio a Betsy Chávez y a Aníbal Torres ingresar al despacho presidencial. Primero solos y que luego volvió a ver a la ex premier ingresando con el equipo de televisión, ¿no? De acuerdo. En todo caso, todo conduce a atribuirle más responsabilidad que a nadie a Betsy Chávez. Es que lo que hace este testimonio de esta periodista es fortalecer la hipótesis de la fiscalía, ¿no? O sea, a Betsy Chávez, a la ex premier, se le acusa de delitos de rebelión, de conspiración también, y que ella sí estaba enterada de lo que iba a saber. Y lo que revela aquí esta reportera es, digamos, desconocido, es inédito, lo que hemos conocido ayer en Panorama, y como reitero, ella hace una narración que nos lleva a suponer que sí había un plan post-mensaje golpe de Estado, ¿no? ¿Qué papel aparece jugando, a la luz de las nuevas revelaciones, el general Bobbio, ministro de Defensa? Yo no he podido conversar en estos momentos con él, lo hice cuando ocurrió el golpe de Estado, sí conversamos, él nos dijo que él tenía desconocimiento alguno de lo que iba a pasar, que él no sabía, que a él lo hicieron ingresar a la misma hora que, digamos, ingresó Willy Huertas. Todo eso se va a dilucidar con las cámaras que tiene la Fiscalía, ¿no? Porque ellos, recuerda que llegaron a Palacio de Gobierno, hicieron intervenciones en PCM, en diversos ministerios, y yo me imagino que en algún momento las imágenes también nos narrarán una secuencia de situaciones que pasaron en Palacio de Gobierno. ¿Y qué es lo que ha podido causar que se desinfle la voluntad golpista de un cuarteto, me parece, de gente tal y como está decantándose el relato, ¿no? ¿Qué es lo que habría motivado que se disuadan ellos mismos de su aventura? Lo que pasa es que en ese momento no tenían mayor respaldo. Necesitaban del ministro del Interior y necesitaban del ministro de Defensa. Un detalle muy importante. Pero el Defensa estaba ahí. Claro, pero necesitaban su autorización firmada, ¿no? O sea, que ellos firmaran documentos. Como dice Aníbal Torres, necesitaban que ellos den legalidad al acto que había ocurrido en Palacio de Gobierno. Porque, digamos, estaba en ese momento, ya habían cometido un delito y lo que necesitaban era la firma de decretos supremos. Por eso que entra la interrogante, ¿a qué decretos supremos hacía referencia la ex ministra Betsy Chávez, no? Pero aquellos que significan ejecución de lo que anunció Castillo, disolución del Congreso, intervención del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Es que la frase que ella dice es, mira, dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto. Reestructurar el Estado va acorde con lo que se dijo en el mensaje de Pedro Castillo, que van a haber elecciones generales, va acorde, estaba disolviendo el Congreso de la República, que iban a haber elecciones. La reportera pregunta generales, se queda callada, o sea, iba a haber un adelanto de elecciones. No, Castillo se quería quedar, ha hecho todo esto para quedarse. Entonces, y luego que iba a firmar este decreto supremo ahora mismo, una frase que ella reitera según este testimonio minutos después. Ella vuelve, la chica estaba interesada en una entrevista y le vuelve a preguntar, ¿va a haber una entrevista? Y él dice, no, ahorita no, tengo que ir a firmar el decreto supremo. ¿Sabemos si hubo intenciones también de decretos u otras formas de iniciativas respecto de la fiscal de la Nación? No, lo que se sabe es, porque lo han narrado, digamos, los generales de la policía, es que en ese momento que se produce el mensaje, el presidente los contacta y una de las cosas que sí hace el presidente es pedir seguridad para sus padres, pedir seguridad para la casa de Betsy Chávez. ¿A quién pide ahí salir? Al ministro del Interior, en ese momento, a Willy Huertas. Antes de que parta y no conteste más el teléfono. Sí, antes de que desaparezca de escena, ¿no? Permítame, por favor, un instante ir a hacer una breve pausa y retomamos nuestra conversación con usted, Vicky Zamora, periodista de investigación de Panorama del Canal 5. Estamos conversando con la periodista de investigación Vicky Zamora del programa Panorama, que ayer ha hecho revelaciones en relación a un testigo presencial de la noche, del día en que se anunció el golpe de Estado fallido. ¿Qué nos falta saber, Vicky Zamora? De lo que ha narrado la reportera, por ejemplo, ella cuenta que cuando ella ingresa al despacho, porque ella no sabía qué era lo que iba a ocurrir, ve al presidente con un rostro muy duro, muy severo,
y que ella le hace un comentario pensando, o sea, esperando que él se suelte, que ella le recuerda un pasaje en Tacabamba, que ella lo había visitado, lo había grabado, al parecer, en algún momento en Puña, que el presidente le dice algo así como: me has hecho recordar a mi querida Puña, pero de eso vamos a hablar después si gustas con unos tragos, pero ahorita tenemos cosas que hacer. Entonces comienzan a hacer todas las conexiones, digamos, técnicas para que el mensaje saliera al aire, pero como nadie sabía lo que iba a ocurrir, ni siquiera la gente asignada ya de por sí a Palacio de Gobierno, hubo momentos de tensión porque había demora por parte de la conexión entre ellos, que eran los reporteros, y el switcher de TV Perú, ¿no? Y que el presidente y la premier comienzan como que un poco a ofuscarse, que querían que esto sea como que mucho más rápido. Y incluso ella en algún momento le dicen por teléfono, le dicen: oye, no encontramos la cuña para poner mensaje a la nación y que todo el mundo sepa que el presidente va a hablar. Puedes preguntar si se puede grabar este mensaje, porque ni siquiera tenían micropechero, o sea, había ella puesto su micrófono ahí en el escritorio. Y que ella le pregunta a Betsy Chávez, que había sido la persona que la había dejado ingresar y con la que estaba haciendo todas las coordinaciones, le pregunta: ¿podemos grabarlo? Y que ella le dice: no. En vivo necesariamente. De acuerdo. Vicky Zamora, muchas gracias por estar acá para explicar los alcances de las revelaciones que se han conocido ayer a partir del testimonio dado por una periodista de televisión pública que estuvo presente durante la grabación del discurso pronunciado por el presidente anunciando el golpe de Estado que falló. Muchas gracias y muy buenas noches, Vicky. Muchas gracias por su sintonía.